Hola Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mis queridísimos amigos y amigas del maravilloso signo de Cáncer, los entusiastas, alegres y mis brujitos y brujitas del zodíaco Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Intuitivos. Número 1 del zodíaco, intuición Cáncer. Ay, conexión, mira. Es que te estoy diciendo, intuitivos, número 1 de Cáncer, intuición. Número 6996 para ti esta semana, importante la conexión, Cáncer. Lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera. Aquello que tú manifiestas en el plano físico es lo que estás viviendo en tu corazón en este momento. Recuérdalo y no se te olvide. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot te lo recuerda. Te comento esto porque saltó el oráculo antes de tiempo, pero tengo que decírtelo, es información que llega para ti, Cáncer. Importante, vamos a decretar desde ya que esta es una semana que empieza con mucha fuerza, fortaleza, entusiasmo, luz, prosperidad, avance y con ese poder tuyo de conectar. No hay nada ni nadie que pueda cortar tu conexión con tu ser guía espiritual, con tu superior guía, que no eres más que tú mismo. Tú mismo eres tu ser guía espiritual, tú mismo, tú misma eres esa luz que te abre los caminos. Tú mismo, tú misma eres quien decide qué camino tomar, qué decisión tomar, qué hacer, qué no hacer. Cuando conectas con tu corazón, cuando conectas contigo, Cáncer, te vuelves completamente invencible. Qué hermosa manera de conectar y de empezar la semana a nivel oracular. Mira que, Cáncer, tú estás que te sales. La sexta casa nos habla de los aspectos del trabajo. La sexta casa nos habla de la salud, de los deberes en tu vida. La sexta casa es una casa en la que nos llama a... Estas dos cartas oraculares nos hablan de esa conexión, de ese trabajo que se requiere de tu parte, de poner esa impronta tuya, ese esfuerzo tuyo, de hacer una inyección de energía en la sexta casa que te corresponde a ti, conectar con ella. Posiblemente muchos de mis Cáncer hayan atravesado un proceso bastante difícil que les haya desconectado de esta energía, que es la casa del aspecto del trabajo, de los deberes, de la conexión tuya, de esa química que tú tienes, y cuando pones un dedo en algo se convierte en oro. Sí, Cáncer, cuando tú pones un dedo en alguna situación, con toda tu conexión, con todo tu amor, con toda tu impronta, tú eres capaz de manifestar victoria, lujo, prosperidad, avance, hacer un hogar de una cueva. Tienes esa capacidad, pero siempre y cuando permitas que la sexta casa en ti brille y se abra. Vamos a utilizar en este momento qué belleza de energía, porque nos está hablando precisamente esta semana, Cáncer, tu salud, los deberes en tu vida, el deber, el hacer, el actuar, esas cosas que tienes postergadas, que quizás has dejado a un lado y que tanto te gustan. Retómalas, Cáncer, conecta con lo que tú eres, conecta con tu razón de ser, conecta con eso que te gusta, conecta con la acción, con la evolución. Yo sé que no es fácil, porque obviamente aquí estoy viendo energía de cierta desconexión por alguna circunstancia, pero me gusta que la energía se presente, porque quiere decir primeramente que tú la reconoces y segundo que la energía te reconoce a ti. Así que el match es inminente. Vamos a utilizar aquí mira, haz de aguas, haz de copas, haz de energía de aguas, es el regente tuyo, Cáncer. Enamorarse o ver renacer una relación. Muchos de mis Cáncer posiblemente hayan estado atravesando una ruptura amorosa, un compromiso posiblemente se haya desquebrajado, se haya roto, y eso los pudo haber llevado a un nivel de desconexión, a un nivel de ruptura, de desconectar a nivel emocional. Y te voy a decir algo, Cáncer, esta semana tienes el as de aguas que te habla, que de repente muchos de mis Cáncer se van a estar enamorando o van a ver renacer una relación, van a ver un crecimiento espiritual con intuición incrementada. Hay un nuevo hogar para ti, Cáncer. ¡Wow, qué belleza! Tenemos aquí los enamorados. Mira qué belleza. Arcángel mayor,
arcano mayor número 6, los enamorados. En este caso, este es el arcano mayor del signo de Géminis, y en este tarot nos está hablando el arcángel Rafael. Nos dice, van a haber relaciones íntimas que se reanudan, va a haber una reflexión atenta sobre las decisiones que se han tomado o que quieres tomar en un futuro. Hay buena salud, buen disfrute, buen gozo en lo que conectas con tu sexta casa, que es la casa de tu cuidado personal, es la casa de hacer deporte, de cuidar tu vida, de protegerte tú, de trabajar. Cuando conectes con esto, Cáncer, va a haber un cambio, un match en tu vida importante y definitivo. Para muchos de mis Cáncer, definitivo. Aquí hay intervención a nivel angelical, a nivel celestial, sí señor. Aquí se reanuda una conexión muy bonita para muchos de mis Cáncer, sí señor. Tenemos aquí el Luz de Fuego. Wow. Cáncer, te voy a decir algo. Para muchos de ustedes, gracias. Para muchos de ustedes, el que mucho busca, siempre encuentra. Vas a estar sintiendo que has encontrado tu camino. Luz de Fuego es el 2 de bastos. Vas a estar sintiendo que has encontrado tu camino. Posiblemente vas a recibir en tu vida, una vez que hagas esa conexión, vas a recibir nuevas conexiones, nuevas cooperaciones, contratos. Se perfilan en el horizonte. Sigue adelante, confía en ti, cree en ti, avanza, prospera, triunfa. Pero primeramente conecta. Aquí yo estoy sintiendo claramente un antes y un después para muchos de mis Cáncer. Hubo una ruptura, una desconexión. Claramente esto ha derivado a ciertas cosas, pero esto ya tiene sus momentos contados. No te voy a decir días ni horas, sino segundos y minutos, porque ya esta conexión está en ti, tú lo estás sintiendo. Hay una luz que está llegando en tu corazón, la estás sintiendo, y es inevitable que no avances hacia ella. Mira, vamos a sacar estas energías de este tarot, claro que sí. Qué belleza, mi Cáncer, qué belleza, qué energía tenemos aquí. Tenemos aquí el 7 de bastos. El 7 de bastos nos hablan de sacar adelante lo imposible. Mira qué belleza de energía. Aquí tienes en tu entorno personas, energías que son capaces de mover cielo y tierra por hacer. Mira, lo que me están diciendo en este momento a nivel energético es bastante potente. Aquí van a haber personas que ya tú conoces, posiblemente gente que has dejado atrás en un pasado, amistades, relaciones, lo que sea, que están dispuestas a mover cielo y tierra por ti. Van a sacar una fuerza que ni se imaginan que tenían para sacarte de un pozo, o no de un pozo, sino como que hacerte ver un poquito, ayudarte a conectar contigo mismo. El 7 de bastos son las opciones que no ves. Son esas opciones que te has estado tú mismo o tú misma negando. Inevitablemente, Cáncer, se ve en esta lectura que te metiste en una especie de cueva, te sumergiste en ti y te tapaste los ojos, pero aquí llega la energía para que salgas de esa situación, para que conectes contigo, para que avances independientemente de lo que suceda, porque el 7 de bastos nos habla de tener el poder de decidir, el poder de tomar decisiones, pero lo importante y lo bonito es que hay apoyo para que la luz llegue a ti. Y aunque estén 40.000 piedras sobre ti, la luz va a llegar igual, pero qué hermoso es saber que alguien o algunas personas, un grupo, familiares, estén dispuestas a mover esas piedras para que la luz penetre en tu corazón. Tenemos aquí Sota de Bastos, esto es propuesta, esto es Sota de Bastos. Tenemos aquí, en este caso, siguen fuego. Mira cuánto fuego, bastos, esto es mucho fuego, Cáncer. Qué semana tan fogosa para ti, se aspecta. Tienes aquí sorpresas, propuestas, invitaciones. Tienes posiblemente, Cáncer, vaya a estar recibiendo, muchos de mis Cáncer vayan a estar recibiendo propuestas para invitaciones, para salir a conversar, a hablar, a compartir, a divertirse. Veo risas, agasajo, veo propuestas de inicio de proyectos, de planes. Muchos planes. Tenemos aquí oros. Cuidado con las decisiones, Cáncer. Cuidado con venirte un poquito abajo y sentir que no mereces ciertas cosas. Cáncer, esto es muy típico tuyo. Cuando las cosas se te presentan tan bonitas, tan grandes, de repente tú sientes como que, no sé si es para mí, Cáncer. Y mucho más cuando vienes de un proceso de desconexión, de un proceso de ruptura, de álmica, de kármica, de tu conexión contigo misma. Recuerda que eres
eres tu hogar, eres una persona completamente próspera, eres una persona completamente amorosa, digna de amor, no dudes, tú no has hecho nada malo, tú no tienes culpa, tú simplemente has estado avanzando, creciendo y evolucionando. En el fondo de la baraja tenemos aquí, wow, 10 de copas. 10 de copas es, para muchos de mis cáncer, matrimonio, enamorarse, ver renacer una relación, es crecimiento espiritual, es intuición incrementada, es un nuevo hogar, es verte celebrando en alegría, en disfrute, en prosperidad, en avance, en abundancia. Cáncer, tú mereces esto y mucho más. Tú eres un ser extremadamente amoroso, próspero, productivo, así que no te permitas ni un segundo más estar desconectado de ti. Porque mira todo lo bello que te viene, Cáncer. Qué belleza de energías, qué belleza de lectura. Vamos a sacar aquí una carta de este tarot, oráculo. Una sola. Tenemos aquí el 8 de invierno. Wow. Resulta fácil. Fíjate algo. Es que este mensaje te viene al pelo. Cáncer, resulta fácil convencerse a uno mismo de que estamos atrapados cuando no lo estamos. Confía en que Dios, el universo, en lo que tú creas, te elevará a nuevas alturas y te procurará una mayor confianza en ti mismo si afirmas tu libertad, si confías en ti, si conectas con tu sexta casa. Esta decisión es tuya, Cáncer. Este mensaje tan bello es tuyo siempre y cuando te lo permitas internalizar entre pecho y espalda. Vamos a ver aquí unas letritas para mis queridísimos amigos de Cáncer, pero que sí. Cáncer, 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 Cáncer. Ay, Dios mío. Ay, qué belleza de energías, de verdad. Hay que sacar un puñito de cartas. Ya va. Ay. Estas letras pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo, una institución, una situación, un lugar. Tenemos aquí la letra R, tenemos la letra M, la letra R por segunda vez, la letra T y la letra R por tercera vez. R con R con R. Rrr. Ok. Unos dijecitos de poder para ti, Cáncer. Unos dijecitos de poder para mis cangrejitos preciosos, amorosos, llenos de luz y protección allá donde vayan. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos aquí, mira qué belleza. ¡Qué belleza! Tu feminidad, Cáncer. Por favor. Este símbolo es muy importante, Cáncer. Es muy importante. Aun si eres un hombre, cultivar tu lado femenino. Y si eres mujer, tu lado femenino. Cultivarlo, sacarlo adelante. Hacerse cosas lindas que te hagan sentir lo lindo, lo linda que eres. Sacar esa luz que tienes por dentro, esa intuición femenina, esa conexión con tu madre, con lo que tú eres, Cáncer. Tenemos aquí esta preciosísima rueda floral que nos habla de muchos oros para ti. Oros, mucho fuego para ti, Cáncer, muchísimo dinero. Aquí tenemos una estrella de mar. Muchos de mis Cáncer puede ser que estén viviendo cerca de la playa, del mar, y esto nos habla del poder de resiliencia. Cáncer, nunca es tarde para empezar. Jamás es tarde para empezar. Puede ser que quizás a la estrella de mar le corten una de sus extremidades, pero déjame decirte que ella tiene la capacidad de regenerarse y sacar una nueva. Resiliencia, avance, prosperidad. La llave la tienes tú. Tú tienes la llave, Cáncer. Así que úsala. Abre la puerta que tienes que abrir. ¡Qué belleza! Y la salamandra. Me encanta la salamandra, el fuego, la acción. Cáncer, tú eres un signo de agua, pero eres extremadamente fuerte, próspero y divino. Eres un signo fogoso, ardiente, de los signos de agua, fogoso, ardiente, y que lo que arde en tu alma se cumple. Cáncer, te quiero mucho, Dios te bendiga. Como siempre te lo digo aquí, tu amiga Jenny de Sol Tarot. Si te ha gustado esta energía, esta lectura, si resuena contigo, dame un hermoso like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida la hacemos realidad. Bendiciones y hasta la próxima semana.